Bueno, vamos a ver ahora en cómo se realiza una máquina Medvedev. En primer lugar, es importante que veamos cuál es la estructuración de una máquina Medvedev. Una máquina Medvedev es un estilo Moore, en realidad, pero en el cual deseamos evitar el tener que hacer el circuito combinacional de salida. Para ello, nos aprovechamos evidentemente que es un modelo Moore y por tanto la salida depende única y exclusivamente del estado. Entonces lo que vamos a intentar es que las variables de estado realicen el rol de las salidas. Es decir, directamente las salidas Q de los flip-flops, que sería en nuestro caso nuestro estado actual, cada una de esas variables que forman parte del mismo se comporten como las salidas que necesitamos de nuestra máquina de estados. Así, de esa forma, yo me evito tener que implementar el circuito combinacional de salida y puedo decir que directamente las salidas son las diferentes variables de estado. Esto va a hacer que, desde un punto de vista de modelización, si yo quisiera modelizar cada bloque funcional por un always, lo que llamamos muchas veces, o en una máquina medio Moore llamábamos el estilo de tres procesos, aquí en realidad, si siguiéramos esa misma pauta, solamente necesitaríamos dos. Un always para el cálculo del estado siguiente y un always para decir cada vez que venga un flanco activo reloj, estado, toma el valor del estado siguiente, actualízate. Porque lo que sería las salidas, no haría falta un proceso combinacional, sino bastaría con que hiciéramos un assign en que dijéramos, oye, esta salida es tal variable de estado, esta otra salida es tal otra variable de estado, así hasta terminar. Vamos a ver esto cómo lo podemos hacer. De nuevo tenemos aquí nuestro detector de secuencia con la secuencia pues 0, 1, 0. ¿Vale? Y entonces estamos dando ya la salida 1. Como puede verse por la estructuración, es un detector de la secuencia 0, 1, 0 con solapamiento. Ni qué decir tiene que hacemos como siempre el interfaz, no vamos a explicitarlo ya otra vez, hacemos la codificación. El interfaz pues, con su entrada y con su salida. Pero es muy importante aquí la modelización de esos mnemotécnicos con los cuales voy a indicar yo las codificaciones de los estados. ¿Y por qué aquí es fundamental? Porque aquí es donde yo tengo que hacer una codificación muy cuidadosa para conseguir que las variables de estado actúen como salidas. Entonces, si yo veo esta codificación, pues el Q1 es el 0, 0, 0, 0, el Q2 0, 1, 0, 0, el Q3 0, 0, 1, 0 y el Q4 0, 0, 0, 1. Si observamos fijamente esta variable de estado, se comporta exactamente como yo quiero que se comporta exactamente como la salida, que la pongo aquí es 0 en Q1, 0 en Q2, 0 en Q3, 1 en Q4. Por tanto, yo podría hacer la equiparación, decir, oye, pues yo quiero que la salida sea exactamente la variable de estado 0. Y eso es lo que yo haré y hago aquí. Pero eso ha sido ya haciendo una correcta codificación. Es decir, lo que en principio parece pues en otro tipo de máquinas un poco menos
trascendente, porque yo a priori no sé si me va a ocupar más o me va a ocupar menos, si va a ser más rápida la máquina, si no lo va a ser menos, si voy a tener más estados espurios, voy a tener menos estados espurios. Aquí es fundamental, es decir, que yo hago una codificación ad hoc para conseguir este tipo de implementación MVDEV. Después el resto es lo de siempre. Prácticamente circuito combinacional de proceso secuencial, actualización del estado, proceso combinacional de cálculo del estado siguiente con las apreciaciones que siempre hacemos para este tipo de always. Y vuelvo a repetir, importante, he hecho una correcta codificación que me permite decir que la salida es directamente la variable de estado 0. Si intentáramos hacer esto con el estilo de dos procesos, pues estaríamos en lo mismo, solo que solamente necesitaría un always y los assigns correspondientes. ¿Vale? Es decir, todo lo que sería la interfaz tendríamos que hacer exactamente la misma codificación, y ahora lo único que observo es que lo que eran antes dos always ahora es uno solo, y en ese único always pues hago yo las actualizaciones del estado. Pero vuelvo a repetir, lo importante en esta máquina viene ahora en la definición de las codificaciones de los estados, que me permita hacer lo que aquí tenemos en verde. Es decir, el observar que las salidas están siendo ejecutadas directamente por las variables de estado. Es una máquina, y con esto ya termino, una máquina, vuelvo a repetir, estilo Moore, solo puedo hacer esto en Moore. Son máquinas que normalmente este estilo no es muy reconocido por los compiladores y puede hacer que, por ejemplo, un compilador como el de Quartus no vea que es una máquina de estados, y por supuesto todas las apreciaciones que se han hecho con respecto a, o que se pudieran hacer con respecto a cuidado con los espurios, cuidado con las realimentaciones, etcétera, pues tienen que seguirse exactamente en este tipo de máquinas. ¿Existen estados espurios? Pues sí. Si nos fijamos, yo he utilizado las codificaciones de 0000, 0100, 0010 y 0001 para conseguir ese comportamiento que me permita hacer esta asignación. Muy bien, pero estoy utilizando 4 bits, eso quiere decir que hay 16 combinaciones, de las cuales yo solamente estoy utilizando 4. Luego, ¿qué pasa con el resto de esas 12 otras combinaciones que son espurias? Pues si yo no hubiera puesto este full case, con esta implementación de dos procesos, le estaría diciendo yo a mi compilador que en el caso de que se introdujera en alguno de esos estados espurios, yo quiero que el estado se mantenga en los mismos. Es decir, lo peor que puede ocurrir en una máquina de estados, porque eso es una situación de bloqueo. Una situación de bloqueo que lo único que podría sacarlo de ahí, como podéis ver, sería resetear la máquina para que volviera a un estado normal. ¿Cómo evitar esto? Pues he puesto un sinopsis full case en el que yo le estoy indicando, oye, esos casos no los he tenido en cuenta a propósito, pero desde luego no quiero yo que en el caso de que aparezcan que tú te mantengas en ellos, sino quiero que simplifiques al máximo o optes por un riesgo mínimo si así lo tuvieras especificado en tus opciones de síntesis, pero no me hagas ese bloqueo. Opción posible
alternativa al Synopsys Full Case, ya sabemos, pues poner un default y poner, oye, pues por el resto de casos, el estado quiero que vayas a Q1, por ejemplo. Bueno, y con esto terminamos las máquinas Medvedev.